comenzar con esta cita que está en Lucas, en el capítulo 8 y en el verso 46. Habla respecto a una situación que sucedió con Jesucristo. Él hace una pregunta bastante integrante. Ay, se me trabó la lengua. En fin, hace una pregunta interesante, vaya. Y nos mantiene con esa expectativa alta. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 8 y en el verso 46. Lucas, capítulo 8, verso 46. ¿Lo tienes, mi hermano? Y dice la palabra de Dios: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Qué pregunta, ¿verdad? Tan yo dije, ya la pesqué otra vez, no se me fue. Intrigante. Ya me salió. Ahora, basándose en esta historia, Jesús no estaba solo. Lo rodeaba mucha gente. Según la Biblia dice, si tú lees unos versos antes, esta historia viene en varios evangelios. Se repite prácticamente cada uno con su punto de vista, pero aferrándome en este fragmento, Jesús entiende que alguien lo ha tocado más allá de algo simplemente físico. Había una mujer, dice la palabra de Dios. Esta mujer tenía un problema. Tenía un flujo de sangre. La palabra de Dios me enseña, y así lo menciona, que ya tenía tiempo con ello, 12 años con este problema, teniendo un conflicto. Había gastado todo lo que había tenido en médicos, y dice la palabra de Dios que no había tenido resultados. Y en otra parte dice, incluso a veces le iba peor. Eso significa que no solamente el problema del sangrado, sino también entiendo que había empeorado algunas cosas, nomás que ya no se enfoca en esto. Pero sí menciona la Biblia que tenía una condición que necesitaba un cambio, pero no lo había logrado. Se acercó a Jesús, así lo cuenta esta historia, por detrás, y toca el borde del manto del Señor Jesucristo. Lo interesante es que no fue la primera que lo tocó. Y habían muchas otras personas que estaban allí porque lo apretaban. De hecho, a uno de sus discípulos le dicen al Señor Jesús: ¿pero qué preguntas? Pues todos te aprietan, está mucha gente aquí. Y Jesús sabía muy bien que alguien había podido extenderse y brincar más allá de algo solamente físico. Había alcanzado a tocar la fuente del poder de Jesucristo, esa fuente de vida que estaba más allá de su piel, más allá de sus huesos, que estaba en algo interno. No alcanzo a entender del todo cómo fue, pero la Biblia me enseña que sucedió. Que poder fluyó y Jesucristo se dio cuenta. En este milagro es impresionante porque no es Él el que toma la decisión de que fluya ese poder hacia una persona. Como en muchos otros casos, les dice a uno, extiende tu mano, o lo levanta, o le da la orden, y el milagro sucede. En este caso, Jesús no estaba enfocado, por lo menos no en esta mujer. Dice la Biblia que él iba camino a hacer un milagro de otra persona, pero esta mujer entró por detrás, se llegó. Yo creo que Jesucristo sí sabía que estaba allí, porque pues al final él sabía, lo sabía todo, pero me llama la atención que él se da cuenta que fluyó poder de sí mismo. Y no fue, o lo que entiendo así, no lo presenta la Biblia, no fue por orden de él, sino sucedió a espaldas. Por verlo de esta manera, porque dice que llegó por atrás, sucedió sin que él diera esa orden. Entonces entiendo, cuando alguien logra tocar a Jesucristo, pero de una manera más allá de lo físico, entonces puede fluir poder de Cristo. Podemos hacer que fluya ese poder de Jesucristo en nuestras vidas. Qué lindo que es cuando Jesucristo da la orden y dice, sé sano. Y entonces entiendo que Él es el que saca ese poder y lo derrama sobre nosotros. Sé libre, sé diferente. Pero cuando sale sin que Él haya dado esa orden, entonces entiendo que esta mujer alcanzó a extenderse más allá de lo que todos los demás estaban allí. Alcanzó a tocar algo más allá de lo que todos los demás estaban apretando. Entiendo que sucedió algo más espiritual, algo más en el corazón que en lo físico. Y el día de hoy quisiera invitarte a que juntos nos extendamos para poder hacer que poder fluya de la vida de Jesucristo. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo,
Vengo ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por tu cuidado y tu amor. Gracias por esa misericordia y ruego, Padre eterno, que tú hables a nuestras vidas. Que no sea yo, sino que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones. Te necesitamos, Padre Santo. Y te doy gracias porque yo sé que tú estás aquí. Te ruego, Señor, que envíes tu Espíritu, Padre, y que hables directamente a nuestro ser. Que todo aquello que se quiere oponer a tu palabra sea quitado en el nombre de Jesucristo y que produzcas esos resultados en nuestro interior. Gracias, Señor, por lo que tú has decidido hacer, por lo que tú estás haciendo, Padre Santo, y lo que vas a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Gracias por esa libertad, Padre eterno. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mujer lo logró. Independientemente, cuando habían muchas personas ahí acercándose y tocaban el cuerpo de Jesucristo, esta mujer logró hacerlo de una manera que fluyó poder. Y entonces entra la pregunta, ¿cómo lo logro yo también? Porque entiendo que no fue en sí el manto. A lo mejor alguien podría decir, uy, si encontrara ese manto, el manto milagroso, el manto que hace que cierra heridas, que hace que se detenga la sangre. No, no fue el manto. Y la Biblia nos lo enseña, no fue así porque muchas personas lo apretaban y entre ellos estaba el manto. Jesús no estaba sin su manto. Y entonces entiendo, pero no todos eran sanos en ese momento que lo apretaban. Pero algo sucedió, algo más allá. Y la causa por la que yo creo que esta mujer alcanzó a tocar esa fuente de vida, esa fuente del poder de Jesucristo, es por las siguientes cosas que espero que también te interesen a ti. Y entre ellas es porque ella decidió creer. Sabes que la fe es muy importante para el cristiano. La fe es muy importante para poder recibir milagros. La fe es muy importante para poder cambiar y tener victorias. Entre muchas otras cosas, la fe es necesaria en nuestras vidas. Es parte de nuestro ser. Pero entiendo que la fe viene por el oír y es la palabra de Dios. Ella, al oír de Jesucristo, dice la palabra de Dios, decidió creerle a él. Esto es un tema interesante porque voy a tomar esta misma historia pero en otro evangelio, ya que cada evangelio complementa lo que uno omitió. Y en Marcos, en el capítulo 5, en el verso 25, dice la palabra de Dios así. Marcos, capítulo 5, verso 25. ¿Lo tienes, mi hermano? Es la misma historia diciendo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero en el verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella decidió tomar una decisión, caminar hacia Cristo. Decidió buscar a Jesús a pesar de tantas decepciones. Si te diste cuenta ahorita en el fragmento que leímos, dice, había buscado médicos, muchos médicos, y no había tenido resultados. Antes empeoraba, le iba peor. Uno podría fácilmente decir, otro más, no, ya fui a tantos médicos, ya fui a tantos lugares, no he podido cambiar, mi condición es así. Y alguna persona podría decir, así me voy a morir, ya ni modo. Pero ella no se dio por vencido. Entiendo que si había ido a tantos médicos es que esperaba que alguno tuviera una respuesta, que alguno le pudiera cambiar. Iba con uno, este no funcionó, pues bueno, voy con otro que también me dijeron y voy con otro que también me dijeron. Y supongo que así fue como fue perdiendo sus bienes, como fue perdiendo su economía. Pero interesante es que su deseo por cambiar, su deseo por sanidad estaba muy latente. No había aceptado la condición, sino esperaba que pudiera haber un cambio. Y escucha hablar de Jesús. Muchas personas a veces tenemos más confianza en los médicos que en el poder de Dios. En ocasiones escuchamos de lo hábil o el conocimiento de algún médico o alguna experiencia en alguna persona que nos testifica de cómo le fue con algún tratamiento y si tenemos la misma situación, a veces entra como que pues yo también quiero ir a ver si también me resulta, a ver si también me funciona. Ok, ¿y está mal, hermano? No digo que esté mal. El asunto es que cuando viene a Jesucristo,
A veces esos testimonios los escuchamos por un oído y sale por el otro. Que llega uno y diciendo, es que Cristo me sanó. Pues a lo mejor a ti, o a lo mejor debió haber sido otra cosa. Y no tomamos esa decisión de también yo acercarme a Cristo. Esta mujer escuchó de Jesucristo y tomó la decisión. A pesar de que había tenido muchas decepciones, ella no se dio por vencido. Ahora viajando a Mateo, misma historia, pero ahora en Mateo, capítulo 7, verso 7. Si alguien dice, mira, es donde voy, te diría, híjoles, ya te atrasaste. Mateo capítulo 7, verso 7. Dijo Jesucristo, ¿lo tienes? Aquí Jesucristo está enseñando, una ley bastante interesante, que supongo que esta mujer la tenía en su vida. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y sigo leyendo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Sigo leyendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esta mujer, entiendo, si entre líneas alcanzo a ver que insistía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Escuchó de algún médico, fue con ese médico, no funcionó. Escuchó de otro médico, fue con ese médico, no funcionó. Y así estuvo buscando. Pero Jesucristo dice, el que busca, halla. Te hago una pregunta, ¿alguna vez has perdido algo? Sí, ¿verdad? Digo, claro que sí, hasta la pregunta ofende. Y cuando quieres encontrarlo, a veces se tiene una idea de por dónde podría estar. Las llaves del carro, creo que están por aquí. Y llegas y ¡zas! No están. Hasta parece como si las hubieras visto y desaparecieron de ese lugar. ¿Y ya con eso te das por vencido? No, ¿verdad? Si es algo que necesitas o es algo que te interesa, entonces vas a otro lugar. Y si no, vas a otro lugar, y vas a otro lugar, y vas a otro lugar, y puede pasar mucho tiempo, y si te es importante, lo buscas y lo buscas. Si no es tan necesario, rápido lo das por perdido. Pero si te interesa, empiezas a ver, visto personas que se regresan todo el camino ahí viendo a ver si lo dejaron tirado, recordando todo lo que hicieron en el día, o los de hace una semana, comimos esto, ¿dónde estaba? Y empieza, ¿por qué? Porque se está buscando. Lo lindo de esto es que Jesucristo dijo, si buscas, podemos encontrar. Y esta mujer estaba buscando una sanidad. Cuando llega con Jesucristo, no solamente escuchó y dijo, no, sino se notaba, lo estaba buscando esa sanidad. Por eso fue hacia él. Ahora, Jesús es la oportunidad, y quiero que prestes atención a esto, porque Jesús es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para poder alcanzar ese cambio, para poder alcanzar esa sanidad, para poder alcanzar esa victoria. Si Jesucristo no hubiera descendido, esta mujer no hubiera tenido acceso a él. Estaba tan cerca como para poder tocar su manto. Imagina si Jesucristo hubiera llegado de una forma, no sé cómo decirla, extraordinaria, tipo ángel, volando, flotando sobre las personas, a 5 metros de altura. Esta mujer ni de chiste hubiera podido alcanzarlo. No hubiera podido ser libre porque estaba buscando y tenía que acercarse. El reino de Dios, así lo expresaba Jesucristo, era su predicación, se ha acercado a nosotros. Jesucristo se ha acercado a nuestras vidas con la intención de que nosotros podamos tocar, con la intención de que nosotros podamos alcanzar, podamos acceder a esa fuente de vida. Ella decidió creer y es una de las cualidades que estuvo en su vida, porque entiendo que así fue como logró tocar ese principio, esa fuente de poder. Otra de las cualidades que ella tenía es que decidió dejar su lugar para alcanzarlo. Hay personas que a veces nos sentimos tan mal que no queremos dejar la cama y queremos que venga el doctor, que venga el hermano, que vengan a donde yo estoy. Pero esta mujer tuvo que tomar la decisión de dejar su lugar y enderezarse. Y supongo yo que cualquiera que tiene un tipo de hemorragia, un sangrado, en cuanto te levantes y te empiezas a mover, se intensifica y se vuelve peor la cosa. Y entre el mareo y la anemia y que me caigo, ella decidió levantarse
No se quedó en casa, manden por Jesús a ver si viene, que ore por mí. No, ella decidió levantarse. Dejó ese lugar. En Marcos, en el capítulo 5 y en el verso 27 lo expresa. Ahorita lo estábamos leyendo. Marcos capítulo 5, verso 27. Cuando yo a hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud. Perdónenme. Ella decidió dejar su lugar, su comodidad, para buscar el resultado. Y tenemos que entender esto. Nosotros, para poder acceder al poder de Dios, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra comodidad, dejar nuestro lugar. Pero si Dios está en todo lugar, sí, tienes razón. Pero muchas veces nosotros tenemos que dejar nuestro lugar y acercarnos. Hay personas que no quieren llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues allá, aquí en casa también Dios está conmigo. Hay personas que no quieren orar en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque aquí en casa también Dios me escucha. Hay personas que no quieren dejar su comodidad. Y hablo solamente un área. Ahora estoy hablando también en nuestros hábitos, en nuestras maneras de pensar, en nuestras formas de ser, que tenemos nuestro medio donde nos movemos y no lo queremos dejar. No vamos a poder alcanzar a tocar esa fuente de poder. No vamos a poder alcanzar porque necesitamos dejar nuestro lugar y acudir hacia donde está Él. Físicamente es un área, pero también hablo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Tengo que dejar mi manera de pensar, tengo que dejar a veces mis amistades, tengo que dejar a veces mis malos hábitos y empezarme a acercar a Él para poder acceder a esa fuente de poder. Ahora, en el momento en el que uno podría decir, bueno, pero ¿por qué Dios no se acerca a mí? No, sí se acerca. De hecho, Dios ya dio ese primer paso. Ahora nos toca a nosotros acercarnos a Él. En Mateo, en el capítulo 11 y en el verso 27, dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 11, verso 27. ¿Lo tienes? Jesús está diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el verso 28 declara algo interesante. Venid a mí. No dice los que estén cargados y cansados, manden llamar por mí, que yo voy hasta sus casas para levantarlos. ¿Verdad que no? Dice, venid a mí. Necesitas esa fortaleza, necesitas ese cambio, necesitas esa respuesta, necesitas ese milagro. Venid a mí. Venid a mí. No estoy en contra de los doctores y médicos, pero es que a veces son ejemplos muy evidentes, que no vamos a la iglesia porque me duele la cabeza, pero si el dolor de cabeza se intensifica, voy corriendo al médico, voy corriendo al hospital. ¿Por qué? Porque creo que ahí alguien pueda tratarme, que puedan traerme un alivio, que puedan traerme. Y entiendo, está bien, pero el menospreciar a Jesucristo, el menospreciar el poder de Dios, ¿por qué no tenemos también esa prioridad? Dejo mi lugar aun cuando tengo necesidades, aun cuando tengo angustias, y busco a Jesucristo con más intensidad. Si lo necesito y veo que no hay respuesta, entonces me acerco más. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Una persona hace tiempo se sentaba mero atrás de la iglesia, saludos a los de allá, pero atrás. Y cada culto decía, hermano, pues es que yo no escucho nada. Y dice, pues bueno, siéntese más adelante. No, es que está muy fuerte el sonido. Pues entonces busque un punto en medio, ¿no? Pero no quería acercarse, no quería tener ¿cómo decirlo? Ese cambio, porque supongo que ya estaba acostumbrado a ese asiento, ya tenía su formita, ya tenía su nombre, ya. Y muchas veces nosotros vemos que necesitamos de Dios y lo buscamos a veces en lo mínimo. Supongo que esta mujer se hubiera acercado a 5 kilómetros de Cristo. ¿Hubiera podido cambiar algo? No. Si se hubiera acercado a 10 metros de Cristo,
hubiera cambiado algo. Yo estoy seguro que en lo que se fue acercando no sentía ese cambio. No sentía ese cambio. ¿Y con eso fue suficiente? No, se acercó más. Me faltan 5 pasos para llegar a él. Ahora me siento mal, pero como no me he sentido mejor, me sigo acercando. Me sigo acercando hasta el punto en el que tuvo que tocarlo. Y cuando lo tocó fue suficiente para ella para poder tener esa sanidad. Y nosotros debiéramos de acercarnos, dejar nuestro lugar. El acercarme a Dios implica también que al mismo tiempo estamos haciendo que Dios se acerque a nosotros. En Santiago, y esto es interesante, Santiago capítulo 4, verso 7. ¿Lo tienen, mi hermano? Dice la palabra de Dios así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es una condición interesante. Primero te sometes a Dios, entonces puedes resistir al diablo y entonces el diablo huye de ti. Pero lo que sigue es lo que me quiero enfocar. En el verso 8 continúa con recomendaciones bastante interesantes diciendo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego menciona: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta mujer decidió acercarse a Cristo lo suficiente como para poder tocar su manto. Pero en cuanto ella se iba acercando, entiendo y no trato de ver este panorama, porque es la fe la que hace que pueda el Señor Jesucristo obrar en nuestras vidas. Él cuenta en una ocasión que trató de hacer milagros en su tierra y no creían en Él. Se sorprendió precisamente por la falta de fe, que se escandalizaban, decían: ¿y de dónde saca estas palabras? ¿De dónde tiene estos conocimientos? Y dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad. Estamos hablando de Jesús. Si alguien podía hacer milagros es Jesús. Alguien podría decir, si fuera yo, o sea, si yo fuera a orar por alguna familia y esa familia no sana o se enferma o no sana, pues me pueden echar la culpa a mí, pues le faltó más oración, le faltó más consagración, le faltó, no sé, usted. Y sí, lo entiendo, pero cuando es Jesús que trata de hacer un milagro y no funcionó, entiendo entonces que el problema ya no está en de quien emana el poder, sino es de quien recibe. Y en este caso, en ese pueblo, en ese lugar, era porque no había fe, ni lo poquito para recibir sanidades. Por lo tanto, Jesucristo se sorprende de esa falta de fe, de esa incredulidad. Ahora, si entiendo que el poder de Dios funciona, es una llavecita que arranca, es el arrancador con respecto a lo que es la fe. Esta mujer, entiendo que ya tenía fe, escuchó hablar de Él, creyó en Él, decidió actuar, acercarse. Y trato de ver ese panorama en el área espiritual. La fuente de poder de Jesucristo, estando allí, moviéndose un poco como un agua en cierta calma, pero esta mujer acercándose y empezar esa agua, empezar a brotar como cuando empieza a hervir el bluk, y bluk, 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 y conforme estaba más cerca, el poder de Dios estaba a un punto en el que cuando lo toca ella pudo recibir esa unción, pudo recibir esa sanidad, porque ella al acercarse también hizo que Dios se acercara. En otras palabras, empezaron a unir lo que yo tenía que avanzar todo para alcanzar a tener ese acceso al Padre, fue reducido porque yo doy un paso y Él da un paso, pero de los suyos. Yo doy 2 pasos y Él ya dio 15 pasos de los suyos o más, y llego en un instante. Solo necesito decidir acercarme. Él está mucho más cerca de lo que parece, porque aunque pareciera que yo estoy muy lejos de llegar a ser un buen siervo de Dios, estoy muy lejos de poder ser un buen hijo de Dios, con el primer paso que dé, se avanzó kilométricamente, porque también el Padre dio su paso hacia mí. Y esta mujer, de estar en una necesidad tan fuerte, al avanzar hacia Jesucristo, su sanidad se acercó de una manera tan rápida. Una de las cualidades que ella tenía, por lo cual pudo tocar la fuente del poder de Jesucristo, es que creía, tuvo fe, pero también decidió dejar su lugar para alcanzarlo, extenderse a Él.
Y por último, el último punto que quiero tratar el día de hoy es que entiendo también que ella estaba totalmente convencida del beneficio que recibiría si se acercaba a Cristo, si lo llegaba a tocar. En Mateo, en el capítulo 9, en el verso 20, nos cuenta otra vez, nos pone en el panorama Mateo 9, verso 20, y dice la palabra de Dios así: aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pero en el verso 21 es interesante porque aquí Mateo nos enseña lo que ella tenía en su mente y dice, decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Decía dentro de sí. Estaba totalmente convencida de que el poder de Dios fluiría y no solamente era una idea equivocada, no estaba poniendo su confianza en algo que estaba lejos de Dios. Me refiero a que ella tenía una expectativa con respecto a Dios y muy alta. Si lo llego a tocar, seré sana. Solo con eso. Ella no estaba buscando que el Señor Jesucristo volteara, que extendiera su mano, que se nublara, que cayeran rayos y entonces lo tocara y fuera sana. No, ella no estaba buscando tampoco llamar la atención de más personas, pero sí sabía que si llegaba a tocar a Jesús, cambiaría su condición. De 12 años, no sé quién le hizo poner esto en su mente. No sé si alguien le ideó esto, no sé si lo vio en alguna caricatura, pero ella decidió poner esto en su corazón. Y entiendo que fue dirigida por el Espíritu de Dios, porque así fue. Ahora, ella puso sus expectativas y quiero preguntarte, tú cuando vienes a la iglesia o cuando te pones a orar a Dios, ¿tienes tus expectativas o vas a la aventura? Dijo Pablo, a ver qué pasa. ¿O tienes ya ciertas expectativas? Necesito este cambio. Y no estoy mencionando que le pongamos reglas a Dios. Que Señor, cuando yo me arrodille, entonces los cielos se van a abrir. No estoy diciendo que pongamos ciertas condiciones, pero sí obtener nuestra esperanza completa en Dios. Poner toda nuestra confianza en que sé que si Él escucha mi oración, sé que si yo llego a la iglesia, sé que si oran por mí, o sea, tener esa expectativa al punto en el que dice la Biblia que la fe vive junto con las obras. Esta mujer tenía fe y se reflejó porque dejó su lugar para acercarse a Jesucristo. Y en sus expectativas, ese era el punto, ella lo sabía, lo tenía, decía dentro de sí. Hay quienes tienen el concepto, y este es un punto que lo toco con cuidado, porque a lo mejor se puede malinterpretar y utilizarlo de una manera mal. Pero existe lo que es la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es cuando todo está unido en nuestro ser. Hay una integridad total. Me refiero a que nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión, y lo pongo con este ejemplo, le damos gracias a Dios, oramos por los alimentos, pero cuando terminamos de orar empezamos a renegar que no me gusta, que le falta sal, que está crudo, que guaraguara, y uno dice, pero ¿no se supone que estuviste dando gracias a Dios por estos alimentos? Pero no, a veces solamente es una costumbre. Gracias, Señor, por esos alimentos, amén. Y luego sigue el reclamar, luego sigue yo no quiero esto, luego sigue. Entonces entiendo, esa oración no fue sincera, esa oración no fue íntegra, esa oración salió solamente palabras, pero no salió del corazón. Pero cuando se une todo al punto en el que yo declaro lo que también pienso y pienso lo que también hay en mi corazón y por lo tanto actúo junto con todo esto, entonces se hace una especie de enfoque muy poderoso que trae resultados. He hablado con jovencitos y con adultos y a veces, por ejemplo, cuando hago una pregunta, ¿es bueno venir a la iglesia? Muchas veces me dicen, y me doy cuenta que me dicen lo que creen que yo quiero escuchar. Sí, es bueno venir a la iglesia. ¿Por qué es bueno venir a la iglesia? Les pregunto, pues porque aquí está Dios.
porque pues necesitamos venir, ¿no, hermano? Sí, necesitamos venir aquí a la iglesia, es necesario, porque pues, y me sacan a veces ya una lista, pequeña o grande, no sé, de las condiciones, pero a veces son jóvenes que no quieren venir a la iglesia. Y todo lo que me dicen y los argumentos que presentan, dice uno, pero ¿y por qué no vienes a la iglesia? Y las respuestas que tienen es un silencio total, o nada más agachan la cabeza. Porque todo lo que dijeron no estaba en relación con lo que pensaban y tampoco con lo que actúan. Pero una persona que está totalmente convencida, como en el caso de esta mujer, totalmente convencida, si toco el manto, y entonces ella se levanta y le diría, pero ¿para qué vas a tocar el manto? Ella me diría con plena certeza, voy por mi sanidad, voy para ser sana, voy para ser libre, voy para cambiar. Y yo podría decir, pero ¿qué caso tiene? Y ella me explique o no me explique, me haga entender o no me haga entender, ella va a actuar en ello. Y los resultados están. Esta mujer logró poner su mirada en el resultado. Y esto le ayudó a quitar la vergüenza, porque encima de todo eso, supongo que ya lo sabes, y no te pongo en contexto, en el tiempo de la ley, que cuando llegó Jesucristo todavía estaba la ley, en el tiempo de la ley una mujer con sangrado era inmunda, y todo lo que tocara a ella lo transformaba a inmundo. Esto era un conflicto para las personas y tenía ella que ir declarándolo, muy similar a cuando las personas estaban leprosas. Tenía que declarar para que las personas le pudieran sacar la vuelta. Ahorita es como decir, tengo COVID, no, es cierto. Tratar de apartarse, cuidando a los demás. Pero esta mujer se atrevió a que la señalaran, porque había mucha gente, y no se iban a quitar, sino no le iban a permitir a ella acercarse. Pero ella decidió tomar el riesgo. Ella decidió acercarse con ese a lo mejor miedo y angustia, y a lo mejor podía ser apedreada, pero tenía algo en su mente. Y a lo mejor nosotros podríamos también pasarla mal por acercarnos a Dios. Podríamos pasarla mal por hacer las cosas conforme a Dios lo está pidiendo, pero tenemos algo en nuestra mente. Si podemos caminar, si podemos acercarnos, si podemos tener su palabra, resultados habría. Ella tomó la decisión de poner su mirada en ese resultado. Ahora, tomar el control de mis temores y depositar mi confianza en Jesús es lo que nosotros tenemos que hacer. En Santiago, regresando a Santiago, en el capítulo 1, en el verso 5. Santiago capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios así, ¿lo tienes? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si me quedo hasta ahí, queda como que así de fácil, así tan sencillo. ¿Te falta sabiduría? Pues pídasela a Dios, y listo. Pero en el verso 6 es donde las cosas se ponen interesantes. Dice, pero pida con fe. Y luego no solamente se queda pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y en el verso 7, impresionante, dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ya me imagino a la mujer acercándose. Sí, si me acerco, voy a recibir esa cena. No, y si no la recibo, a lo mejor no, sí, voy a recibir. No, pero y si no, y si me pescan, y si no. Y estar ahí como que de que no sepa dónde voy. Y hay muchos cristianos que caminan de esa manera. Sí, ahora sí voy a... No, pero y es que si se enojan conmigo. No, pero ahora sí, pero y es que si me va mal o si empiezo a tener estos problemas. La Biblia me enseña. Tenemos que tomar una decisión, tomar las riendas de nuestras decisiones y caminar hacia ello. Un objetivo y caminar hacia ese objetivo, poniendo nuestra mirada allí, sin dudar, sin voltear, sin titubear. La Biblia me enseña. Te falta sabiduría y no solamente la sabiduría, tenemos otros tipos de necesidades. Te falta, pídelas. Pero necesitamos caminar con fe. ¿Y a qué significa esto? A que no dudes. A que no dudes nada.
Porque si estás dudando, aunque pidas mucho, dice, no piense que vas a recibir algo de parte del Señor. Porque estamos dudando, pero ¿y si cambiaré? ¿Y si podré ser diferente? ¿Y si podré dejar el pecado? ¿Y si podré dejar los vicios? ¿Y si podré? Tenemos que tomar la decisión de sí, puedo. Y no por mí, sino por Jesucristo. Esta mujer no estaba tomando la decisión por sí. No dijo si hago tantos pasos o si yo. No, ella dijo, es por Jesús. Si logro acercarme, si logro tocar ese manto de Jesucristo, voy a ser sana. Porque sabía que poder iba a fluir de él. Ahora, quisiera invitarte a que tú también tomaras el control de tus temores y depositaras esa confianza en Jesús. Concluyo con esto, mi hermano. Cuando alguien logra tocar a Jesús, este logra hacer que poder fluya de él, que salga de Jesucristo ese poder, trayendo resultados a nuestras vidas. Pero estamos hablando de tocar no solamente superficialmente, no solo por encima, sino alcanzar a llegar a la fuente de poder de Cristo. Quizás alguien aquí no me entendió nada de lo que quise decir, pero quizás haya alguien que sí está entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Porque lo sé, no es algo tan sencillo. Yo también no lo tuve claro a la primera, como quien dice. Entiendo que Jesucristo está al alcance de nuestras vidas y que nosotros podemos extendernos para poder tocarlo y que poder fluya del trono de su gracia. Jesucristo está en todo lugar, pero no en todo lugar hay milagros. Jesucristo a veces está también en nuestras vidas, pero a veces no resulta o no hay resultados en nosotros. ¿Por qué? Tal vez porque no nos hemos extendido, no hemos alcanzado a tocar esa fuente de poder. Y muchas personas solamente han escuchado la palabra de Dios, pero no ha generado resultados en ellos. A muchas personas han orado por ellas o ellas mismas han orado, pero no han tenido resultados en sus vidas. Al igual que en esa ocasión Jesucristo, rodeado de muchos, pero solamente una. No menciona la Biblia cuántas personas eran. Pero si fueran 100 a 1, ya se entendería que son muy poquitos los que alcanzan a acceder a ese poder. Y si lo llevo por más, todavía son más poquitos los que alcanzan a acceder a ese poder. Qué lindo que entre todos esos tú estés aquí. Aquella persona, hombre o mujer, que puede alcanzar a acceder a ese poder, a tocar a Jesucristo a punto de que Él llegue a decir, poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha podido elevar su oración a tal grado que tocó el núcleo del poder de Dios? ¿Quién ha podido elevar sus sentimientos? ¿Quién ha podido elevar su clamor? ¿Quién ha podido llegar a ese punto en el que brincó todos esos obstáculos y alcanzó a tocar esa fuente de poder de Dios? Hay muchas personas que cantamos para Dios. Hay muchas personas que oramos para Dios. Hay muchas personas que estamos aquí escuchando su palabra. Pero ¿habrá alguien que llegue a tocarlo? ¿Habrá alguien que llegue a acceder a ese poder que no solamente sana cuestiones físicas, sino que cambia también el corazón? Esta mujer decidió creer a Jesús. ¿Tú has decidido creerle a Jesús? Esta mujer decidió dejar su lugar para alcanzarlo a Él. ¿Tú estarías dispuesto a dejar tu comodidad para acercarte a Cristo? Esta mujer estaba totalmente convencida del beneficio que recibiría al creer, al dejar su lugar y al acercarse lo suficiente. Te invito y te exhorto a que te extiendas, a que intentes tocar a Jesús. Cree, deja tu lugar, convéncete, pon tus expectativas en Él. A los músicos les voy a invitar, por favor, que pasen adelante. Y ahora quisiera invitarte a ti, que te pongas de pie, por favor. Esta mujer tenía una necesidad. No era reciente, ya tenía mucho tiempo. Esta mujer
no dejó de buscar, no cesó, no se quedó con el no es posible. Aun cuando empeoraba, insistía más con el siguiente tratamiento o la siguiente alternativa. Quizás entre estas alternativas tal vez caminó por lugares malos. No lo dice la Biblia. Aunque menciona que en ocasiones empeoraba, entiendo que muchas veces a lo mejor tomó malas decisiones, pero escuchó de Jesucristo y decidió ella creerle a Él. Su fe en ella fue suficiente como para obtener esa sanidad. Nosotros hemos creído en Jesucristo y tal vez ya hemos intentado en algunas situaciones por mejorar alguna cosa en nuestras vidas, y tal vez lo que necesitamos es acercarnos a Cristo, pero acercarnos a punto de poderlo tocar, con esa decisión, con esa fe total, dispuestos a pasar esas malas experiencias si es necesario, a pasar esas vergüenzas, a extender nuestras manos para buscarlo a Él. Quizás hoy puedas hacer que el poder fluya de Jesucristo, que el poder de Dios te llene. Si estarías dispuesto y tú crees que el acercarte a Cristo sería lo que tú necesitas, te invito a que pases al altar. Si tú tienes alguna necesidad y sientes que aquí podría estar esa respuesta, te invito a que pases al altar. Si estás totalmente decidido a tocar ese manto, a tocar esa fuente de poder, que estás totalmente decidido y convencido de que si te acercaras podrías sentir ese poder de Dios, te invito a que pases al altar. Porque quiero orar por ti. Padre Santo,